seleccionado un video para que ustedes puedan visualizar y para la próxima sesión traer el análisis y conclusiones con participación de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, el ponente en este video es el doctor Mario Castillo Freire, que es reconocido en la especialidad de Derecho Civil, especialmente en obligaciones. Entonces, en ese aspecto, voy a indicarles en qué va a consistir la participación de ustedes. En primer lugar, van a visualizar el video. Van a estar muy atentos para tomar nota de lo que ustedes consideran importante y luego analizar y realizar un comentario de este video. ¿Cuál es el tema? El tema es la importancia del derecho de obligaciones. Luego de eso pasaremos a hacer una clasificación general del derecho de obligaciones, justamente la clasificación que hace este doctor Mario Castillo Freire, civilista reconocido en el Perú. Y posteriormente a esta clasificación general, nos vamos a centrar en explicar las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y no hacer, que son las más importantes. Pero antes debemos saber la importancia y la clasificación general que la vamos a desarrollar en clase. Entonces, dicho esto, por favor voy a pasar el video y luego les voy a pasar el link para que ustedes puedan repasar, visualizar nuevamente en sus momentos de libres que tengan, ¿no? Entonces, igualmente, como habíamos quedado, tanto ustedes como yo tenemos una tolerancia de 15 minutos. En este momento estoy grabando la asistencia, por lo tanto, no se preocupen de esto. Vamos a iniciar entonces con el video del doctor Castillo Freire. Con el tema, la importancia del derecho de las obligaciones. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches, queridos amigos. Ante todo, mi saludo al Colegio de Abogados de Tacna, en la persona de los organizadores, especialmente de la doctora Marta Gálvez Marqués, directiva del colegio, y agradezco mucho la invitación. Recordaba hace unos instantes lo grato que fue para mí la vez que visité personalmente el Colegio de Abogados de Tacna, esto hará unos 10 años, ¿no es cierto?, por la gentil invitación que me hicieron para dictar una conferencia, y bueno, siempre agradecido. Se me ha pedido que esta noche trate acerca del derecho de las obligaciones, y en realidad nada más grato para mí que hablar acerca del derecho de las obligaciones, y les digo por qué. Miren, cuando empecé a dictar, es un curso, además, el curso de obligaciones lo dicto hace 31 años. En agosto cumplí 31 años de profesor de obligaciones. Parece mentira. Pero a lo largo de mi vida he dictado otros cursos, ¿no? He dictado contratos parte general, contratos típicos 1, contratos típicos 2, en fin. Con el paso de los años, uno en todos los órdenes de la vida, y esta es una cuestión que siempre decía mi abuelo y repite mi padre, con el paso de los años uno va quedándose o tratándose de quedar con aquellas personas que valora más y con aquellas cosas que valora más, ¿no es cierto? Y evidentemente el ejercicio profesional impide que uno dicte la cantidad de horas que uno dictaba antes, ¿no? Yo me imagino cuando empecé en 1990, pues podía dictar 4, 5, 6 cursos, eso sería pues una alucinación ahora, en donde eso resultaría imposible, ¿no? Entonces, dicto un curso que es el de Derecho a Obligaciones. ¿Y por qué me quedé con obligaciones y no me quedé con otros cursos? Esa decisión voluntaria, se ha basado fundamentalmente en que considero que de los cursos que dictaba era el más importante, y por lo tanto mi participación con respecto a la juventud creo que tenía una mayor contribución dictando el tema de derecho de las obligaciones. Miren, yo siempre señalo que el derecho de las obligaciones tiene la ventaja de no ser una especialidad y de no ser un compartimento estanco. Miren,
No es una especialidad. Ustedes pregunten a los abogados en TAN, en Lima, en donde quieran, cuál es su especialidad y nadie le va a decir que es especialista en derecho de obligaciones. Yo tampoco les voy a decir eso. Yo soy civilista, pero no soy especialista en derecho de obligaciones. Y uno no es especialista en derecho de obligaciones porque las obligaciones, a diferencia de áreas específicas del ejercicio profesional, como sería el derecho ¿cómo se llama? El derecho tributario, el derecho de familia, el derecho laboral, etcétera, ¿no? Son áreas a las cuales uno se puede dedicar y no ver otras, ¿no es cierto? Uno podría, por ejemplo, a un abogado, a un muy buen abogado que ejerce en derecho laboral toda su vida, y un amigo le pide una reunión y le dice, oye, mira, necesito fastidiarte porque tengo un problema que me vas a ayudar. Lo recibe al amigo, que no es abogado, y le dice, oye, mira, tengo un problema con mi esposa y parece que nos vamos a divorciar y yo quiero que tú me ayudes. Y el amigo que es laboralista toda la vida y que no se dedicó nunca a derecho de familia, tiene todo el derecho de decirle, oye, mira, en realidad yo encantado de aconsejarte, pero de ayudarte en trámite, juicio, etcétera, en materia de derecho de familia, no soy el mejor consejero, porque no me he dedicado a familia, me he dedicado al derecho laboral. Y por lo tanto te voy a recomendar a un gran amigo que es especialista en familia y que te va a ayudar en el asunto. Vamos juntos. Perfecto. Ese abogado que ha tenido esa respuesta con respecto a su amigo que no es abogado y que le pide ayuda en familia, no es por esa respuesta menos laboralista y menos gran abogado como que lo es en derecho laboral. Lo mismo podría pasar con una persona experta en derecho de familia. Si lo busca un amigo y le dice, oye, mira, tengo este requerimiento de la SUNAT y la verdad yo creo que, oye, un ratito, yo no me dedico a tributario, yo me dedico a familia. Desde que salí de la universidad hace 30 años, veo solamente familia. Te pido que me disculpes, pero te llevo donde un amigo que es especialista en tributario que te va a atender de las mil maravillas. Y no por eso el abogado que ha dado esa respuesta y que es especialista en familia, deja de ser precisamente, ¿no?, un gran abogado experto en derecho de familia. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Veo que alguna persona ha levantado la mano. Yo encantado de ceder el uso de la palabra. Si alguien ha levantado la mano, no sé cuál es la mecánica del evento, por eso pregunto. Yo encantado de ceder el uso de la palabra, pero cuénteme cómo procedo. Sí, doctor. Bueno, hasta el momento no se vio ningún... Sí, había una persona que levantó la mano, pero ya no la veo. Creo que se le fue. Sí, en todo Bueno, caso, ya. cualquier pregunta al finalizar, doctor, y de Sí, la sí, y se claro. la leo. Listo, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Esperamos al final entonces. Bueno, entonces lo que quiero decir es lo siguiente. Al no ser un compartimento estanco, el derecho a obligaciones no es una especialidad, pero no es una especialidad porque está dentro de todas las áreas del derecho. O sea, lo que no podría decir un abogado laboralista, un abogado tributarista, un abogado especialista en derecho ambiental, en lo que fuere, lo que no podría decir es, oye, mira, me vas a disculpar, pero yo de obligaciones no tengo la menor idea. No podría dar esa respuesta. No podría dar esa respuesta como tampoco podría decir, mira, yo de derecho, yo de actos jurídicos no tengo la menor idea, o de derechos reales no tengo la menor idea, porque entonces, ¿de qué tienes alguna idea? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo puedes ser abogado si no tienes ninguna idea de acto jurídico, de reales, de obligaciones y de contratos? O sea, ¿a qué te estás dedicando en el derecho, no es cierto?, que te permite ejercer la profesión y no tener ninguna idea en todas estas áreas. Pero especialmente lo que es objeto de mi conferencia de esta tarde es precisamente el derecho a obligaciones. Entonces, ¿cómo entender el desarrollo de la profesión sin el derecho de obligaciones? Además, yo siempre digo algo que aquí en mi estudio me escuchan repetirlo siempre, y es que todo termina en el derecho a obligaciones y contratos. O sea, una consulta en materia eléctrica, una consulta en materia de petróleo o un caso en materia minera, etcétera,
Sí, probablemente uno no es especialista en minería, en petróleo y en energía, pero el gran problema que se tiene seguramente está bien abordado en materia de las normas especiales por los abogados especialistas, pero todos esos problemas, ¿no es cierto?, seguramente tienen un común denominador: un incumplimiento contractual, una indemnización de daños y perjuicios reclamada, una resolución del contrato, una cláusula penal, una situación moratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos problemas no tienen especialidad, porque todas las especialidades tienen que ver con esos problemas. De ahí la importancia precisamente del derecho de las obligaciones, ¿no? Por eso hay una vieja frase de un jurista francés que decía que el derecho de obligaciones es el centro del derecho, ¿no es cierto? Y se puede complementar diciendo que el derecho civil es el centro del derecho, y se podría complementar diciendo que el derecho de obligaciones es el centro del centro. Se me podría decir, doctor, pero ¿y el derecho constitucional dónde lo deja? No, el derecho constitucional es sin duda muy importante. Yo no estoy, digamos, menospreciando en absoluto el derecho constitucional. Lo que quiero decir es que el derecho civil está más cerca de la gente. Hay personas que a lo largo de su vida pueden pasársela invocando en contratos, en determinados actos jurídicos, invocando solo normas del Código Civil y no de la Constitución, por ejemplo. Cuando alguien alquila una casa, cuando alguien la compra, cuando alguien, digamos, se incorpora a una asociación, ¿no? Cuando alguien se casa, todas las normas que tienen que ver con lo que acabo de mencionar, las normas que seguramente van a ser invocadas en estos actos o contratos, son las normas de derecho civil. No es que esto no tenga que ver con una serie de cosas más. Por supuesto que tiene que ver. Pero el ciudadano común y corriente no tiene que llegar a la invocación de las normas constitucionales. Yo diría más bien que el ciudadano corriente, el ciudadano común y corriente, va a ser más feliz en su vida si es que no se ve obligado a invocar alguna norma constitucional, porque sus problemas seguramente se solucionarán invocando las normas del derecho civil, ¿no? Lo que significa que su existencia en este mundo será más pacífica, ¿no? Al no tener que invocar normas de derecho constitucional. Además, el derecho constitucional sin duda ha hecho un desarrollo y hace un desarrollo permanente de derechos muy antiguos reconocidos por el derecho civil, ¿no es cierto? Lo que a veces se llama la constitucionalización del derecho civil. Yo lo he llamado al revés, yo he llamado a la civilización del derecho constitucional, porque hay muchos temas que han surgido en derecho civil y que hoy son tratados por el derecho constitucional, lo que me parece fabuloso, ¿no es cierto? Porque al final el derecho es uno solo, el ordenamiento jurídico es uno solo, ¿no? Y por lo tanto tienen que ser absolutamente complementarios. ¿Por qué es importante además el derecho de obligaciones? Porque el Código Civil tiene una regulación bastante extensa en obligaciones. Si mal no recuerdo, creo que son 219 artículos, todo un libro de derecho de obligaciones, un libro cuyo anteproyecto final fue hecho por el profesor Felipe Osterling, que fue mi profesor también de derecho de obligaciones, un gran hombre, ¿no? Él fue decano del Colegio de Abogados de Lima, ministro de Justicia, último presidente del Congreso, presidente del Senado de la República y presidente del Congreso, justo cuando hubo el autogolpe del 5 de abril del 92, ¿no? Una persona, un demócrata, pues a carta cabal, ¿no? Y un gran profesor, sin duda un gran profesor de Derecho de Obligaciones, dictó en la universidad como 50 años, más de 50 años, hasta que ya no pudo hacerlo porque se encontraba mal de salud. Bueno, este libro es un libro muy bien hecho. A ver, yo creo que cuando los libros están bien o mal hechos, se nota en varios aspectos. Un primer indicador es cuántas normas de libros se han modificado. Son muy pocas, ¿no? Los artículos de pago por consignación, algunos de los cuales yo no los hubiera modificado, y una norma adicional que es el 1236 sobre obligaciones de valor, y por ahí que no recuerdo otro artículo, ¿no? De los artículos modificados, sí. El caso de la concurrencia de sesionarios del 12
del artículo 12.17, si mal no recuerdo. Hay libros que tienen muchas modificaciones. Los libros, por ejemplo, por citar, el que sin duda debe concitar más modificaciones, que es el de familia y el de personas, ¿no? Que concitan muchas modificaciones. Pero no es que necesariamente se modifique estos libros porque no estén bien hechos. Porque Familia fue un libro extraordinariamente bien hecho por el profesor Héctor Cornejo Chávez, sino porque la sociedad ha evolucionado en determinadas materias que ha resultado necesario, ¿no?, establecer regulaciones nuevas en esta sede de derecho a familia, y por lo tanto se han hecho estas modificaciones también. En materia de obligaciones y contratos no ocurre lo propio. ¿Y por qué? Porque en materia de obligaciones y contratos, el tema se reduce a algo muy simple. Si estás obligado a algo, tienes que cumplirlo. El cumplimiento de la palabra empeñada o el cumplimiento de que la ley, de lo que la ley ordena que se cumpla, ¿no es cierto? De lo que la ley ordena que se cumpla. De tal manera que no hay mucho margen de acción. O sea, un código civil no podría modificar normas relativas al cumplimiento de las obligaciones ablandando las exigencias del respectivo cumplimiento en la medida de que hacer ello implicaría precisamente el germen de destrucción del propio derecho de obligaciones y contratos. Tampoco podría relajar las normas relativas al cumplimiento y a la obligatoriedad de los contratos, porque el camino sería el camino del desastre en materia de derecho, ¿no? Y si las obligaciones y los contratos terminan estando pintados en la pared y no sirven de nada por estar pintados en un papel mojado, entonces en tinta simplemente esa sería la destrucción del derecho. Entonces, por esa razón es importante el libro de obligaciones, porque pasa precisamente por esa estructura, más allá del nacimiento de las obligaciones en virtud de la ley o del propio contrato, pasa por una estructura que asienta ese derecho y la obligatoriedad del cumplimiento de una serie de normas, al igual que las sanciones que se especifican en caso ello no ocurra. El libro de Derecho de Obligaciones, además, tiene una amplia regulación de temas. En la primera parte, cuando trata acerca de las obligaciones y sus modalidades, el Código describe todos aquellos casos en los cuales, ¿no es cierto?, todos aquellos supuestos de diferentes, de las obligaciones según los diversos criterios clasificatorios. Un primer criterio, el gran criterio clasificatorio de las obligaciones, es aquel que las divide según su naturaleza, ¿no? Y según su naturaleza, las obligaciones son de dar, que implica la entrega de uno o más bienes, ¿no? El caso más emblemático, dar sumas de dinero. Las obligaciones de hacer, por ejemplo, en este instante estoy ejecutando una obligación de hacer. Yo me he obligado en días pasados, semanas pasadas, con el Colegio de Abogados de Tacna, ante la gentil invitación, me he obligado para que esta tarde, a partir de las 6, yo daría una conferencia sobre derecho de obligaciones. Entonces estoy ejecutando una obligación de hacer. Ahora, claro, las obligaciones de hacer no necesariamente van a terminar en un hacer propiamente dicho. En muchos casos sí, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en esta obligación la voy a cumplir, voy a quitarme conferencia y al final no voy a entregar algo. Pero hay casos en los que sí. Por ejemplo, aquella persona que contrae una obligación de hacer, aquel pintor, una persona o pinte un paisaje, o aquel escultor que uno lo contrata para que haga una escultura, lo contrata pues una municipalidad para que haga una obra, una escultura que va a ser colocada, un monumento, qué sé yo, en una plaza de la ciudad. Bueno, esa persona no es que cumpla solamente haciendo la escultura o pintando el cuadro. Tienen que entregarlos porque de lo contrario no tendría sentido. O al abogado, para poner un ejemplo más cercano a todos nosotros, al abogado al que el cliente le pide, ¿no? Contrata con el abogado para un informe legal sobre un caso determinado que atañe al cliente. Bueno, o sea, no basta que el abogado redacte el informe legal, sino que al final lo tiene que entregar al cliente, si no, no tendría ninguna utilidad. Claro, ahora uno podría preguntarse, ¿no? Bueno, pero ¿por qué se llaman obligaciones de hacer? Si finalmente estas tres de los últimos 3 ejemplos que usted ha dado
concluyen en la entrega de algo. ¿Por qué no se llaman obligaciones de dar? No se llaman obligaciones de dar porque el derecho y la doctrina coloca el acento fundamental en estas obligaciones en aquello que es más difícil al momento de su ejecución. Aquello que importa una labor de mayor sacrificio, si se quiere, para el deudor de la misma. Un abogado probablemente tenga que redactar una consulta en unas 10, 12 horas, un tema que le va a llevar bastante tiempo en su estudio de abogados. Claro, esas son 10, 12 horas de trabajo del abogado. Eso es el hacer, la elaboración de la consulta legal o de la absolución de la consulta legal. Pero no podríamos nosotros decir que se cumple con esa obligación si es que el abogado, cuando el abogado termina de elaborar la consulta, o sea, el abogado dice, qué bueno, ya terminé de elaborar la consulta. Entonces, acabó todo. No, no acabó todo. Tienes que enviársela al cliente, ¿no es cierto? Antes, en un sobre, con un mensajero. Hoy, a través del correo electrónico. Pero en cualquiera de los dos casos, vas a remitírsela. O sea, vas a hacer una entrega al cliente de aquello que has hecho. O sea, la entrega coronará aquello que has ejecutado, ese hacer que has ejecutado. Entonces, lo que dice el derecho es, lo que se piensa en derecho es, bueno, a esta obligación no la vamos a llamar obligación de dar, porque el dar, si bien es indispensable para que se termine de cumplir, el dar implica una consecuencia natural de aquello que se ha hecho. De tal manera que el nombre propio y justo y pertinente para estas obligaciones debe ser precisamente el de obligaciones de hacer. O sea, en el caso de las de hacer, se llaman así las de hacer propiamente dichas, es decir, aquellas que terminan en un hacer propiamente, y las de hacer que terminan en un dar, ¿no? Las de hacer que terminan en un dar. Bueno, y están pues las obligaciones de no hacer. Las obligaciones de no hacer que son importantísimas también y muchas veces, digamos, sobre ellas no se repara sobre la gran importancia que tienen. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito abogadil, por el Código de Ética de los colegios de abogados, nosotros tenemos el deber de guardar el secreto profesional. Guardar el secreto profesional implica que aquello que conocemos en virtud del ejercicio de nuestra profesión, no se lo podemos contar a nadie. O sea, no puede ir alguien ni siquiera en tu estudio, fíjate, o sea, no puede ir alguien a tu estudio, terminas de entrevistarte con el nuevo cliente y reúnes a la gente y decirle, mire, les cuento la última, un caso de divorcio por infidelidad. No vas a hacer eso, no puedes hacer eso, porque tienes el deber de confidencialidad. Y la confidencialidad implica guardar el secreto, ¿no es cierto?, más allá de la persona o la persona que vaya a colaborar contigo, viendo el caso en la oficina, lo verá seguramente un practicante, lo verá tu secretaria, pero ese deber, ¿no es cierto?, seguramente por las relaciones de trabajo se extenderá tanto al practicante como a la secretaria, ¿no es cierto?, y no cesará en el tiempo, es un deber de carácter indefinido. Bueno, esa es una obligación de no hacer. Yo no puedo revelar ese secreto. Estas obligaciones están, pues, digamos, en todos los ámbitos de la vida, ¿no es cierto? Cualquier artista de televisión no puede aparecer en otro canal de televisión sin autorización escrita del gerente del canal donde trabaja. Y así mil ejemplos. El investigador, el químico que investiga en un laboratorio de alta tecnología en Estados Unidos o en Europa, no puede, pues, revelar los estudios que vienen avanzando, ¿no?, sobre cualquier problema que haya, ¿no?, en general a la opinión pública o a la competencia, ¿no? Esas son obligaciones de no hacer. Luego de regular estas obligaciones según su naturaleza, el código entra al tratamiento de las obligaciones con objeto plural, que son las obligaciones que tienen más de una prestación, ¿no es cierto? Si se entiende a la prestación como el objeto de las obligaciones, el código regula luego a las obligaciones alternativas y facultativas. Las alternativas son aquellas en donde hay más de una prestación, pero el deudor cumple ejecutando o una u otra prestación, ¿no? O una u otra, ¿no? Un ejemplo, a veces pasa desapercibida las alternativas, pero por ejemplo, si uno va a una cafetería
y uno saca un ticket, compra un ticket para, qué sé yo, un menú, el menú del día, de repente el menú del día es o estos 2 platos de entrada y segundo, o estos 2 platos, ¿no es cierto? O sea, y yo como comensal, como cliente del establecimiento, he pagado, porque cuestan lo mismo, he pagado y tengo derecho a decir cuál de los 2 quiero. Entonces, no es que la cafetería me vaya a brindar este menú y este menú. La cafetería me va a brindar este menú o este menú. Y en el caso del ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Quien elegiría sería el cliente. Quien elegiría sería precisamente el cliente. Esa es una obligación alternativa. Esta prestación o esta otra prestación. Las alternativas tienen que tener 2 o más prestaciones. Las obligaciones facultativas en la vida real tienen un gran ejemplo, que es el ejemplo por excelencia de las facultativas en el derecho peruano. Y no es otra cosa que el artículo 1237, las obligaciones contraídas en monedas extranjeras. Desde hace más de 30 años en el Perú, hay absoluta libertad en materia de contratación con monedas extranjeras. Incluso la Constitución le da un respaldo al respecto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Yo obligo a darte $1000 y no pactamos que te lo tengo que entregar en dólares necesariamente, que podría ser un pacto en contrario de la regla. No pactamos eso. Si yo estoy obligado a entregarte $1000, yo puedo entregarte los $1000 que te debo, que es lo único que te debo, o si así lo decido, poder entregarte soles al tipo de cambio de venta del día de vencimiento de la obligación. O sea, si hoy día te tengo que pagar y decido no pagarte en dólares, te puedo pagar en soles al tipo de cambio de venta del día del vencimiento de la obligación. Esa es una práctica normal en el Perú desde hace muchísimo tiempo. Y esa es una obligación facultativa. ¿Por qué facultativa? Porque en realidad solo hay una prestación principal que constituye el objeto de la obligación. Y la prestación principal que constituye el objeto de la obligación es aquella que consiste en dar los $1000. Porque yo no te debo otra cosa, yo te doy $1000. No te debo 4000 y pico de soles, no, yo te doy $1000. Pero al ser una obligación facultativa, la ley me da la posibilidad de decidir si te pago en dólares o te pago en soles al tipo de cambio de venta del día de vencimiento de la obligación. Y fíjense ustedes, no es que tú como acreedor me puedes exigir a mí los soles, porque no te los debo. Yo te debo dólares. Entonces tú me puedes exigir dólares y decir, bueno, y si decide pagar en soles, que me pague de acuerdo al tipo de cambio de venta, pero yo no te debo soles. O sea, tú no me puedes exigir los 4000 y pico de soles. Me puedes exigir los $1000. Soy yo el que decidirá si pago los $1000 o pago los 4000 y pico de soles. ¿No es cierto? Bueno, no están reguladas las obligaciones conjuntivas en el Código peruano, al igual que en la casi totalidad de códigos del mundo, pero todos los autores las tratan. Las conjuntivas son aquellas obligaciones en las cuales hay más de una prestación como objeto. O sea, no te debo una obligación con una prestación como objeto, sino te debo una obligación que tiene varias prestaciones como objeto. Entonces, la agencia de viajes se obliga conmigo, cada vez hay menos agencias de viajes porque uno puede pues, hacer esto que estoy describiendo como ejemplo directamente desde una computadora o un celular. Pero voy a una agencia de viajes, pido que me consigan un viaje, pues me saquen, me hagan los pasajes, el hotel y todo para ir a Tacna, ¿no es cierto? Entonces me tienen que conseguir los pasajes de una fecha, el hotel que yo he pedido, me tienen que además hacer un tour, un city tour, reservarlo, y además pido pues que me hagan una reserva en un restaurante que me han recomendado unos amigos. Bueno, digamos, para cumplir la agencia de viajes tendría que hacerme las 4 reservas, ¿no? Porque si me hace 3, yo podría decidir no viajar a Tacna. Es decir, si no me consigue el pasaje, no voy a viajar, sin duda. Pero incluso teóricamente,
si no me consigue la reserva en el restaurante, podría ser tan importante para mí la reserva en el restaurante que la he puesto al mismo nivel que la reserva en el avión, la reserva en el hotel y el City Tour. De tal manera que podría no ir a Tacna porque no me hicieron la reserva en el restaurante, ¿no es cierto? Yo iría, pero el del ejemplo no, ¿no? Y pongo el ejemplo para ilustrar el caso. Bueno, esas son las... ¿Y por qué no se regulan las obligaciones conjuntivas en los códigos civiles? Muy, muy sencillo. No se regulan las obligaciones conjuntivas porque los problemas que suscitan las obligaciones conjuntivas son problemas de fácil solución en virtud de la normativa general de derecho de obligaciones, la normativa general de acto jurídico y la normativa de la parte general de contratos del Código Civil, del nuestro y de los códigos del mundo. Por eso no se regula, no hay necesidad de regularlas. Y luego el código, para terminar lo relativo a la clasificación de las obligaciones, luego el código regula las obligaciones con pluralidad de sujeto. Regula pues las divisibles, las indivisibles, que tienen sobre todo que ver con lo relativo, ¿no?, hacia el objeto de la obligación, o sea, la prestación, es susceptible de dividirse entre tantos deudores como acreedores haya, ¿no? 2 deudores se obligan a pagar 60.000 soles a un acreedor. Bueno, ¿es divisible? Sí, claro que sí. Cada uno le puede pagar 30, teóricamente, ¿no es cierto? Y si los 2 deudores se obligan a entregarle un automóvil a un acreedor, no es divisible, porque el auto no lo pueden partir por la mitad, ¿no? Entonces, las divisibles e indivisibles. Las divisibles e indivisibles da para por lo menos hablar en un curso regular unas 6 u 8 horas, ¿ya? Igual que las mancomunadas y las solidarias, ¿no? Las obligaciones solidarias son cuando las partes o la ley, ¿no?, establecen de manera expresa la solidaridad, de tal manera que ante una obligación solidaria el acreedor común le podrá exigir el cumplimiento del íntegro de la prestación a todos los deudores, a algunos o a alguno en particular, ¿no es cierto? Estoy hablando de una exigibilidad de tocar la puerta, ¿no? Ya luego si los va a demandar, seguramente los va a tener que demandar a todos, ¿no es cierto? Ese es otro tema ya de orden procesal. Pero digo, teóricamente podría tocarle la puerta a uno de los deudores y decirle, oye, vengo a que me pagues el íntegro. Pero yo, ¿por qué el íntegro? Porque eres codeudor de una obligación solidaria, pues. Y los codeudores de una obligación solidaria pagan el íntegro o están expuestos, ¿no?, a pagar el íntegro de la obligación. Bueno, y ya luego el código entra, luego de las obligaciones, luego me saltaré la sesión de derechos y los efectos y hablaré del pago. El pago en derecho de obligaciones, ¿no?, a diferencia de lo que la mayoría de gente nos contestaría en la calle si hacemos una encuesta, ¿no? Si hacemos una encuesta en las calles de Tacna o de Lima, en la calle, no en la puerta de una facultad de Derecho, y le preguntamos a la gente, ¿qué cosa es pagar? Yo tengo la seguridad que la mayor parte de la gente encuestada nos diría entregar una cantidad de dinero, ¿no? Entregar un dinero. Claro, ese es el concepto restringido de pago, ¿no? Pero el concepto de pago para el derecho de obligaciones es ejecutar la prestación debida. O sea, si yo te debo dinero, pago entregándote dinero. Si yo te debo un maletín, pago entregándote el maletín. Si yo te debo, yo debo dictar una conferencia, yo pago dictando la conferencia. Y si yo debo guardar un secreto, ¿no?, yo pago guardando el secreto. O sea, no hay que confundir el pago con la entrega de dinero. Entregar el dinero fruto de una obligación es pagar, pero no es el único pago, porque si el pago se restringiese al cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero, eso significaría que solamente las obligaciones de dar sumas de dinero serían obligaciones que se pagarían. De tal manera que eso es así en derecho a obligaciones. Y bueno, el pago pues tiene todas sus derivaciones, todo lo que trata el código y que son temas tan importantes como el pago de intereses, por ejemplo, ¿no? Tan importante en las obligaciones de dar sumas de dinero, o el pago por consignación, ¿no? Que nos sirve como un mecanismo, alternativo seguramente cuando no puedo pagarle directamente al acreedor o el acreedor no me quiere aceptar el pago, ¿no? Esto es toda una materia sobre la cual se podría hablar mucho. O el pago indebido. El pago indebido que
en los libros, disculpen, en los libros, lo llamamos con el profesor Osterling, ¿no? El rostro deformado del pago, ¿no? El pago indebido. El pago de lo debido es el rostro normal del pago. El pago indebido es el rostro medio deformado del pago, irreconocible. Toda una historia, ¿no? Y claro, el tema de la imputación del pago. La imputación es importantísima, ¿no? Si yo tengo una obligación de entregarte un libro y una obligación de entregarte 100 soles, es claro que si yo te entrego el libro, te estoy pagando esa obligación, no te estoy pagando la de los 100 soles. ¿Y qué pasa si yo te debo 100 soles en una obligación y 80 soles en otra y voy con 20 y te los entrego? ¿Cuál estoy pagando? Yo tendría que señalar como deudor cuál te estoy pagando. Y claro, hay restricciones, qué puede hacer el acreedor, etcétera. Sí, claro, eso indicar qué obligación se está pagando, implica imputar. La imputación, sin duda, en algunos casos será muy importante, en otros no, ¿no? En otros no lo será tal vez, pero en algunos casos sí resultará muy importante. Y la vida profesional siempre enseña, ¿no?, que hay supuestos de imputación en donde la diferencia la va a marcar el consejo del abogado que tenga presente, ¿no?, este tema, ¿no? Y bueno, ya luego entramos a la dación en pago, ¿no? ¿Es posible pagar una obligación con algo que nunca se debió? Yo te debo un libro, de derecho civil. ¿Es posible pagar esa obligación entregándote un libro de derecho constitucional? ¿O es que necesariamente estamos cambiando una obligación por otra? Gran tema, gran tema. Tendríamos ahí que recordar lo que decía a principios del siglo XX el gran profesor francés Marcel Planiol, en palabras recordadas por el ilustre Manuel Augusto Lechea, cuando se elaboraba el Código Civil de 1936. Y bueno, tenemos la novación que tiene mucha relación con el pago, con la dación en pago, y los otros medios extintivos de obligaciones, como son pues la compensación, ¿no? La condonación, el perdón de la deuda, pero el perdón recíproco, ¿no? El perdón acordado de la deuda. La condonación no es unilateral. No es que me quieran perdonar la deuda y se acabó el asunto. No, porque el deudor tiene el derecho de pagar. Así como tiene el deber de pagar, tiene el derecho de pagar, y para eso existe la consignación. Y la consolidación, ¿no? Imagínense cuando un hijo le debe a un padre una obligación, le debe 10,000 soles, y el padre muere y el hijo es su único heredero, porque ya la madre había premuerto y no tiene hermanos, el hijo. Entonces ahí el hijo no se puede deber a sí mismo luego de heredar al padre como heredero universal. Entonces ahí se extingue la obligación. Y casos como el mutuo disenso o la transacción, la transacción, gran tema, lindísimo tema la transacción. Yo digo siempre que la transacción es el MARC olvidado, ¿no? El medio alternativo de resolución de conflictos olvidado. Siempre nos acordamos de la conciliación, ¿no? Del arbitraje, hasta de la mediación. Y la transacción es más barata porque no requieren la intervención de un tercero, requiere que las partes que están en pleito nomás se pongan a conversar civilizadamente y lleguen a un acuerdo. Y claro, el código termina con la parte de inejecución de obligaciones. Parte deliciosa. ¿Por qué deliciosa? Porque es el día a día, ¿no es cierto? Si todos los contratos se cumplieran, no tengo ninguna duda de que los abogados tendríamos muchísimo menos trabajo, pero da la casualidad de que muchísimos contratos no se cumplen. Entonces ahí está el ámbito de la inejecución de obligaciones. Está también dentro de la ejecución de obligaciones, pues está la regulación de las disposiciones generales, ¿no? La regulación de la mora, que no hay que confundirla con la demora o retraso, ¿no? Porque para que haya mora se requiere la presencia de varios elementos adicionales al retraso en el cumplimiento de la obligación. Tú puede haber un deudor que no me ha pagado ayer, pero que no esté en mora. Es un deudor que se ha retrasado, pero que no necesariamente va a estar en mora. Esa es toda otra historia. Y finalmente, el tema de la cláusula penal. La cláusula penal, que son pues las penalidades pactadas por las partes ante el incumplimiento de las obligaciones y que pueden tender, dependiendo de cada caso y de cada pacto, a indemnizar la mora en el pago, a indemnizar o finalmente el incumplimiento absoluto de la obligación.
Bueno, en estos 40 minutos he querido hacer un recorrido, digamos así, rápido sobre el código en materia de obligaciones para que se aprecie la importancia de la regulación que tiene. O sea, todas las disposiciones y todos los temas que he mencionado son sin duda parte del día a día del ejercicio profesional de nosotros los abogados y sin duda son materias que resulta de gran importancia siempre tener presente y estudiar. Así que nada, eso sería en cuanto a mi exposición. Si hubiera algunas preguntas, encantado. Muy bien, es el momento de formular las preguntas al doctor Mario Castillo Freire. Tan solo tiene que levantar la mano para poder habilitarle el micrófono. Muy bien, nuestro compañero Abelardo desea formular preguntas. Doctor, le comparto, le doy el acceso a Abelardo. Abelardo, por favor, adelante. Sí, doctor, muy buenas noches. Mire, no sé si necesariamente o exactamente sea quizá con todo lo que conviene a un tema general, porque bien ya usted ha explicado de qué temas, por ejemplo, para poder quizá hablar sobre eh, la obligación de dar, obligaciones en conjunto, son temas extensos, ¿no? Pero hay algo que sí me preocupaba y quisiera saber su opinión o qué percepción tiene frente a esto. Recuerdo haber leído en lo esencial de derecho que usted apuntaba de que una obligación, cuando se pretende tomar por la fuerza, no puede ser, o sea, no se puede, no podemos efectuarla nosotros. Entonces, recordando ello, yo veo este pequeño caso, que ahí es donde indico de que va a ser distante, en el asunto de Claro. En la empresa Claro, por ejemplo, ahora en algunos equipos, no todos, porque he visto esa diferencia, coloca una pantalla de aviso bien grande y que dice que no le están pagando, ¿no? Y que en tal fecha le van a cortar el servicio. He visto de otros usuarios en donde les han inhabilitado hasta incluso el celular. Entonces, para mí, yo, bajo la premisa que usted tuvo en este libro, me recuerda lo siguiente, ¿no? Es como si yo fuera a reclamarle a mi inquilino, ¿no? Que me pague, ¿no? Y como no me paga, pues retengo el bien por la fuerza. En este caso, retienen un servicio por la fuerza. Quizá, no sé si por ahí nos podría dar una opinión, o de Con acuerdo a su mucho percepción, gusto, doctor, Abelardo. porque ese fue un conflicto de obligaciones que se me generó. Claro, con mucho gusto. En derecho de contratos existe lo que se conoce como la excepción de incumplimiento. Es decir, uno de los contratantes, ante el incumplimiento del otro, puede decidir no seguir cumpliendo o no cumplir con la prestación. Entonces, si yo estoy brindando un servicio y el contratante, mi contraparte no me paga, yo con todo derecho, de acuerdo a las normas de contratos, parte general, puedo dejar de brindar el servicio porque no se me ha pagado. No se trata de una ejecución por mano propia. La ejecución por mano propia tradicionalmente pasa por el empleo de violencia contra la persona del deudor. Y en este caso no hay el empleo de violencia contra la persona del deudor, simplemente hay el aviso de que ha vencido el plazo para pagar y por lo tanto, como ha vencido, no, no van a seguir brindando el servicio. Y yo, como abogado, y muchos abogados también lo ven, o sea, si hay un cliente que te deja de pagar, le vas a decir de la manera más cortés que la próxima vez que te llame no lo vas a atender hasta que se ponga el día. ¿No es cierto? Porque no trabajo gratis. Entonces, no es ninguna violencia, es simplemente el aviso natural de un contratante fiel frente a un contratante infiel, en el sentido de que no va a seguir cumpliendo mientras el otro no cumpla con su obligación. A ver, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Bueno,
Yo creo que tienen que visualizarlo ya cada uno por su cuenta. Lo que yo quería resaltar era la importancia del derecho de obligaciones dentro del derecho civil, no solamente dentro del derecho civil, sino dentro de todo el contexto del derecho. Es una característica transversal que, que toca a todas las ramas del derecho. Por eso, en teoría y en doctrina, debemos tener bien claro esto de la importancia, la clasificación. Y en la cátedra de este curso yo he tomado como mi autor principal este doctor Castillo Freire, ya que él es, se puede decir, es representante en cuanto a al derecho civil en el Perú, ¿no? Junto con el doctor Osterli, que tienen varias obras acerca del derecho civil, sobre todo de obligaciones que en este semestre nos toca desarrollar. Entonces, yo el día de mañana, de acuerdo a la asistencia de hoy que me estoy grabando, voy a preguntar acerca de lo que ustedes han podido tomar nota, lo que les ha parecido importante, aclarar algunas dudas, para luego entrar de lleno a la clasificación del derecho de obligaciones. En cuanto a la clasificación, esta se hace desde diferentes perspectivas, son muchas. Luego de hacer un desarrollo casi lo más importante de todas estas formas o modalidades de obligación, nos vamos a centrar en las obligaciones de dar, mm, de hacer y de no hacer. Entonces, con esta indicación, por favor, para el día de mañana, eh, traten de participar. Traigamos ejemplos, también la cátedra va a traer ejemplos y vamos a poder reforzar nuestros conocimientos. Van a disculpar un poco que ha habido inconvenientes en la transmisión del video, pero yo les voy a pasar el link para que ustedes puedan visualizarlo nuevamente en el tiempo que ustedes dispongan. Algunas indicaciones se le ha pasado al señor delegado y por favor, si ya tuvieran todos los grupos, están completos. Quisiera saber, señor Brian, ¿cuántos grupos tiene? ¿Cuántos le ha 16 pasado la grupos, doctora. relación de la conformación de los grupos para 16 darles grupos. los temas? ¿Ya todos? Sí, en su mayoría sí, pero el último grupo tiene son 2 integrantes. ¿Son del curso de obligaciones o de epistemología? Y pues, obligaciones, doctora. Ya, ¿y de epistemología cuántos hay? No, no, estamos en el No, octavo, doctora, ¿no? se ha equivocado. Sí, me he equivocado, me he equivocado. Ya, entonces, ¿cuántos grupos tienen? De 4. 16, doctora, ahorita. ¿Cuántos? 16 grupos, doctora. Wow, 16. Sí, doctora, se Dos, siguen ¿no? uniendo los nuevos, doctora. A ver. O sea, son 64 alumnos, más o menos. Sí, doctora. Ahorita le paso la lista, doctora. Me lo pasa pues ya para ir dejándoles los temas y lo puedan ir desarrollando. Y luego vamos a fijar una fecha y de acuerdo al orden de exposición van a ir entregando los trabajos a mi correo, como les he explicado al inicio, en Word y también en diapositivas, porque el trabajo es ese, ¿no? Y lo que ustedes van a exponer son las diapositivas. Y yo tengo que leer detenidamente lo que ustedes me manden a mi correo en Word. Por favor. Mañana vuelvo a repetir las indicaciones, darles mi correo y cualquier otra duda, por favor, pregunten para el día de mañana. ¿Está bien? Señores. Sí, doctor. Ya. Señorita Faunil Mundisaca Mamani, por favor, en otra, apague su audio, perdón, su micro. Todos nos hemos enterado que usted estaba en la cocina y con un bebé, y eso no puede ser, pues, ¿no?
Si tenemos que compartir otras actividades, prioricen. O están en su casa, o están en la cocina, o están en el aula. Por favor, le voy a rogar, señorita Muisaca y señorita Quispe Goizueta. Hasta el día de mañana.